Comenzamos. Bueno. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Colegio Nacional. Déjenme saludar también a los amigos que están por los diferentes medios de comunicación, por YouTube o otras formas, otras redes. Que me decían hace un momento que hay bastantes de esos, ya que somos poquitos aquí, por eso enfatizo el punto. Bueno, yo soy José Antonio de la Peña, voy a tener el gusto de coordinar esta mesa, soy miembro del Colegio Nacional. Déjenme comenzar presentando a nuestros distinguidos invitados. Son tres matemáticos bien conocidos en el ámbito de las matemáticas. José Antonio Seade, que está aquí a mi derecha, es actualmente director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Fue jefe de la unidad Cuernavaca del propio instituto, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido varios premios, entre ellos el Ferran Sunyer y Balaguer en dos ocasiones, en 2005 y 2012. Déjeme comentar nada más que en el premio no se viene qué consiste, en cuánto dinero se embolsó, pero más importante probablemente es que les publican el libro con el que se concursa en una editorial muy prestigiada, a saber en Birkhäuser. El premio es otorgado por los últimos avances en investigación en matemáticas en los diferentes temas. Más allá, a mi derecha, está el doctor Ernesto Lupercio. Él pertenece al CIMBESTAF, al Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. Se doctoró en la Universidad de Stanford. Además de un prestigiado matemático al cual a veces no se le entiende bien lo que dijo, pero no porque no hable claro, sino porque se sube mucho. Es ganador del premio Ramanujan. ¿De qué año? ¿2007? ¿2008? 2009. 2009. Ah, sí. Ganó el premio Ramanujan en 2009. Ramanujan, algunos de ustedes a lo mejor oyeron mi charla hace un par de semanas, fue matemático hindú, muy importante, pero más allá de la importancia como matemático, Ramanujan era genial, era un genio mágico, según una clasificación de los genios de algún otro matemático, que dividía a la genialidad matemática en dos tipos: los genios normales, digamos, si uno puede decir que los genios sean normales. ¿Y eso qué quería decir? Que bueno, pues uno se da cuenta que el genio, uno necesitaría 100 años de trabajo para hacer lo que él a lo mejor le tomó un minuto, ¿sí? Pero se imagina uno que uno podría hacer eso. Y los genios mágicos como Ramanujan, uno escucha lo que hizo y no tiene la menor idea de cómo lo hizo. Es decir, es como magia, eso. Bueno, pues ese premio lo ganó Ernesto. A mi izquierda tengo a Santiago López de Medrano.
que es también un matemático mexicano muy conocido desde tiempo de su tesis doctoral. Entiendo que tu tesis la publicó la MS Springer, que es la editorial más, una de las más prestigiadas de matemáticas. Él trabaja en teoría de singularidades, teoría de nudos, biomatemáticas, topología diferencial, en fin. Su doctorado es de la Universidad de Princeton. Nada más por razones de equidad, no dije de dónde era el doctorado del doctor Seade, es de Oxford. Entonces tenemos doctorado de Oxford, de Stanford, de Princeton. Bueno, no está mal. El doctor López de Medrano presentó su trabajo de tesis doctoral en el Congreso Internacional de Matemáticos en 1970. El Congreso Mundial de Matemáticos, pues evidentemente es la reunión más grande, más importante de matemáticas del mundo, y en particular es un honor para un matemático ser invitado a esa reunión para presentar trabajos. Bueno, el día de hoy nos reúne el tema de los matemáticos en el Colegio Nacional. O sea, los matemáticos en el Colegio Nacional. Primero quisiera decirles unas cuantas palabras acerca del colegio mismo. El Colegio Nacional, bajo el lema de la libertad por el saber, fue fundado por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho en 1943. Por decreto, es una fundación que agrupa a los científicos, artistas y literatos más destacados, con el propósito de preservar y dar a conocer lo más importante que México puede ofrecer al mundo. En el decreto de creación se imponía un número de 20 miembros para el colegio, que debían de ser mexicanos por nacimiento, y se especificaba a sus 15 miembros fundadores. Los miembros fundadores, bueno, si alguien tiene curiosidad, fácilmente los encuentra en la red, las pinturas de todos ellos. La sede del colegio se estableció en la Ciudad de México, y las charlas que se impartían deberían de ser en estas mismas instalaciones. En 1972, el presidente Echeverría emitió un decreto que modificaba el de creación y hacía varias cosas. Uno, modificaba el número de miembros del colegio a 40, que todavía prevalece, somos 40 miembros, y se daba la opción a los miembros de cumplir con sus obligaciones de divulgación fuera de la Ciudad de México. Y actualmente hay la obligación de 3 veces al año dar charlas para cada uno de los miembros aquí en este lugar, y las otras 7 charlas, porque son 10 al año que cada miembro tiene que dar, pueden ser en cualquier lugar del país. Y de hecho recientemente organizamos con Ernesto Lopercio y yo mismo unas charlas en la Universidad de Miami. Por primera vez el colegio salía del país. Esto era una forma, bueno, no diría de protesta, sino de reivindicación de la ciencia mexicana en Estados Unidos.
donde yo creo que es bien apreciada entre los científicos. Bueno, en los primeros años del colegio, hasta el decreto de Luis Echeverría, los científicos que ingresan al colegio, que eran Sandoval Vallarta en física, Guillermo Aro en astronomía, Arturo Rosenbluth en fisiología, Guillermo Aro en astronomía, ya lo había dicho, y José Allen en matemáticas, marcan el rumbo de la ciencia formal que será seguida en el futuro. Sandoval Vallarta, es interesante leer, por ejemplo, sus escritos de cuando él es estudiante preparatoria en la Universidad Nacional, en la preparatoria, en la escuela preparatoria, eran 1900, ¿qué sería? 12, 15, en plena revolución, sí, en plena revolución, y él habla de que de repente las clases se interrumpían porque los balazos comenzaban a sonar, y pues debe de haber sido muy molesto estar dando o tomando clases en medio de una balacera. El Sandoval Vallarta era, de hecho, ya profesor titular de física en el MIT, cuando lo llaman en México, el presidente de la República, a ocupar el cargo de director del Instituto Politécnico Nacional. Y a pesar de esa responsabilidad que él tomó, continuó investigando. De 40 a 57 produjo alrededor de 30 artículos. Bueno, después todavía, Sandoval Vallarta es uno de los fundadores del colegio, de tal manera que entró por decreto. A partir de entonces, a partir de 1947, los nuevos miembros son electos por los miembros que ya forman parte del colegio. De tal manera que uno de los primeros miembros electo fue Arturo Rosenbluth. Él formalmente pertenece a las ciencias de la vida, no a las ciencias exactas, ya que trabajó en fisiología del sistema nervioso. Arturo Rosenbluth, sin embargo, se destacó por su trabajo en muchas ramas de la ciencia, en metodología científica, filosofía de la ciencia, y al lado del matemático Norbert Wiener es, un matemático estadounidense, norteamericano. Dentro de un momento digo algo más de él. También entonces pues entra en la aplicación de las matemáticas y la teoría de comunicación y sus aplicaciones a la fisiología, a la llamada cibernética. Arturo Rosenbluth, el primer libro de cibernética que escribe Norbert Wiener se lo dedica a Arturo Rosenbluth, ¿sí? Entonces, pues es algo importante. Al final de la década de los 40, Rosenbluth vuelve a México porque estaba en Estados Unidos para dirigir el departamento de fisiología del Instituto de Cardiología, ahora llamado Ignacio Chávez. De hecho, Rosenbluth invita con frecuencia a Cannon, Wiener y otros varios de los fisiólogos de más renombre, con lo que logra que México destaque en investigación científica y fisiología en particular. En 1946, Wiener
conoce a un editor. Esta historia es interesante por muchas razones. Conoce a un editor mexicano en París, pero el editor es mexicano. Freiman se apellida. Este señor Freiman era dueño de la editorial Hermann. La editorial Hermann es bien conocida entre los matemáticos porque publicó todos los volúmenes de Bourbaki. Todo Bourbaki está publicado ahí. Bourbaki es el nombre de un general francés que perdió todas sus batallas, cuenta la leyenda. Al final de cuentas no sé, bueno, ahorita cuento algo más de eso. Pero Bourbaki entonces era el señor no tiene nada que ver con las matemáticas, ¿verdad? Era un general. Entonces era un seudónimo de un grupo de matemáticos, los matemáticos franceses que decidieron reescribir todas las matemáticas, o bueno, una parte sustancial de las matemáticas. Se reunían todos los años, escribían libros, se dejaban tareas y publicaban los libros que publicaba la editorial Hermann. Y bueno, pues de esa manera yo creo en toda esa historia juega un papel no trivial, más o menos importante, los mexicanos. Y en particular esta editorial Hermann publica el primer libro de cibernética, se llamaba Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Entonces, control y comunicación en el animal y la máquina. Y el acrónimo que encuentra Wiener, Cybernetics. Ahora, desgraciadamente, tanto el término de cibernética como la cibernética misma un poco pasó a la historia muy rápidamente, porque, bueno, cuentan que en la Unión Soviética era la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética fue muy bien recibido, tanto Wiener como el tema de la cibernética, muy bien recibido. Y entonces a Estados Unidos no le gustó mucho esto. Wiener era norteamericano, de origen ruso en 2 generaciones, pero deciden, bueno, probablemente nadie lo decidió en Estados Unidos explícitamente, ignorar el término, pero en la práctica se hizo un poco al lado. Sí, entonces el término que ganó fuerza en Estados Unidos fue el de inteligencia artificial, que actualmente es el que se utiliza más, inteligencia artificial. Bueno, en fin, como pueden ver, con esas brevísimas notas que hago, estoy hablando de algunos de los primeros miembros del Colegio Nacional. Se nota ya que son gente muy distinguida, que tiene grandes contribuciones a la ciencia mundial, y en particular el día de hoy queremos hablar de los matemáticos en el colegio. Esto se reduce a hablar esencialmente de 2 personas, primero José Adem y Samuel Gitter después, que fue un estudiante, digamos, de José Adem. Entonces, para hablarnos de ellos, le doy la palabra al doctor Seade primero. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están aquí, que nos acompañan aquí, y también quienes están conectados por YouTube y otros por Facebook, yo no sé por qué, por distintos medios. Reflexionar en el título de esta mesa, las matemáticas en el Colegio Nacional, me llevó naturalmente a la pregunta inversa. El Colegio Nacional en las matemáticas, y más específicamente en la matemática mexicana. Construir una tradición científica es una tarea ardua que requiere décadas, si no siglos, de trabajo de calidad,
perseverancia, una visión elevada y bien dirigida. Hace falta abrir brecha, sumar esfuerzos y hacer que los esfuerzos lleguen a la sociedad, entendida sociedad con un sentido muy amplio. Y en todos estos aspectos es claro que el Colegio Nacional juega un papel importantísimo en nuestro país. Tanto el Colegio Nacional como institución en sí, así como el Colegio Nacional a través de sus miembros. El Colegio Nacional fue inaugurado el 15 de mayo de 1943. El discurso oficial estuvo a cargo del ilustre pensador Alejandro Gómez Arias, quien en su discurso dijo: reunir a los hombres más destacados de mi patria es un acto de unidad que al propio tiempo dimana optimismo en medio de las tinieblas. No todo es oscuro ni gris. Existen hombres superiores a quienes México tiene gratitud por lo que a México han dado y por lo que han hecho por México. Hoy podemos ver con claridad cuán sabias eran esas palabras. En la matemática mexicana existen hombres y mujeres a quienes tenemos profunda gratitud por lo que a México han dado y por lo que han hecho por México. Sin duda, 3 de ellos son don José Adem, Samuel Gittler y José Antonio de la Peña, miembros del Colegio Nacional. Permítanme aclarar que el doctor de la Peña no sabía que lo iba a mencionar. No se lo dije porque si no, no me hubiera permitido que lo dijera. Es que, bueno, pero lo que a través de ellos el Colegio Nacional ha aportado para crear una tradición de matemática en México es inconmensurable. Don José Adem, todos sabemos que fue el fundador del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAD, al cual se unió más adelante Samuel Gittler, y juntos hicieron que este fuera por muchos años el centro de matemáticas en México con más reconocimiento internacional. Sigue siendo un centro con muy gran reconocimiento internacional. También Adem organizó con el célebre matemático Solomon Lefschetz un congreso internacional de topología algebraica en el 56 que puso a México en el mapa de la matemática mundial. El doctor Adem hizo contribuciones fundamentales en la topología algebraica, que fueron piezas claves en la solución de varios de los problemas importantes de la época, particularmente uno. Permítanme dar unas ideas leves al respecto. Todos, en una forma u otra, hemos escuchado hablar de flujos de fluidos. Por ejemplo, el agua en un río, el agua en el mar. Más generalmente, un flujo se refiere a un movimiento continuo, pues un movimiento de población, un movimiento continuo, le llamamos un flujo. Por ejemplo, podemos tomar un plano y mover todos los puntos de plano en una cierta dirección de manera continua. ¿Sí? Ese movimiento lo podemos describir mediante lo que se conoce como un campo vectorial. Un campo vectorial quiere decir que en cada punto ponemos una flechita. Y esa flechita cambia continuamente conforme cambiamos de punto. Y la flechita nos dice, si estamos en un punto, hacia dónde nos movemos, y el tamaño de la flecha nos dice con qué velocidad nos movemos. ¿Sí? Ahora, entonces en el plano tenemos, por ejemplo, flujos continuos donde ningún punto se detiene, no hay puntos estacionarios. Por ejemplo, supongamos que nuestro medio ambiente ahora es una esfera, la cáscara de una bola. Podemos, por ejemplo, desde arriba poner una fuente y hacer que salga agua uniformemente en todas las direcciones. Esa agua desciende, cuando conforme va bajando, pues tenemos que hacer que se vaya más despacito para que cuando llega abajo no se haga un remolino y no choque brutalmente. Tenemos ahí un flujo continuo, pero tiene 2 puntos que no se mueven, 2 puntos estacionarios. Pregunta, ¿será que en la esfera podemos construir un flujo sin puntos estacionarios? O sea, como en el plano, que podemos hacer que todos los puntos se muevan, ninguno esté parado. Respuesta, nada trivial, muy bien entendida hoy en día, no. En la esfera de dimensión 2 no existen flujos sin puntos estacionarios. Ahora, la esfera la podemos pensar como que tenemos el medio ambiente, tenemos un punto que es el centro, y podemos definir la esfera como todos los puntos que equidistan del centro, todos los puntos que están, digamos, a distancia 1 del centro.
Si estamos, por ejemplo, en un plano, podemos poner un centro y fijarnos en los puntos que equidistan de ese centro. Lo que tenemos es un círculo. Si estamos en un espacio con 4 grados de libertad, podemos hablar de la esfera unitaria en ese espacio, y va a ser una esfera de dimensión 3. Y tenemos esferas en todas las dimensiones. Y una pregunta que surge es, ¿y en esferas de cualquier dimensión existen flujos estacionarios, sin puntos estacionarios o no? Por ejemplo, en el círculo. Si ustedes están parados en un círculo, pueden siempre fluir para acá, sin pararse nunca. Tenemos un flujo sin puntos estacionarios. En la esfera de dimensión 2 ya dije que no. En la dimensión 3, sí. Bueno, resultado que se conoce, en las esferas de dimensión impar sí existe, en las de dimensión par no. Bueno, pregunta un poco más sofisticada. Si nuestra esfera es de dimensión 3, por ejemplo, en cada punto nos podemos mover en 3 direcciones ortogonales, digamos, independientes. ¿Será que existe más de un flujo sin puntos estacionarios? Si existen 2 o más, tal que en cada punto son independientes. ¿Cuántos existen? Bueno, ese es un problema dificilísimo. Fue un problema de los centrales en la topología algebraica por mucho tiempo. Y ese problema se pudo resolver gracias a las herramientas que introdujo don José Adem. ¿Sí? Él no resolvió ese problema en sí, pero sus herramientas fueron un parteaguas para la solución. Ahora, más allá de la importancia para la matemática en sí, de los trabajos del doctor Adem, su contribución a la matemática mexicana, igual que la del doctor Gittler, es inconmensurable porque, entre otras cosas, nos hicieron ver que en México se puede hacer matemática de primer nivel. Eso puede parecer una afirmación un tanto vacía, pero no lo es, porque existe una fuerte tendencia a establecernos en nuestra zona de confort, a sentir que lo que estamos haciendo es muy bueno y qué. Hacer ciencia de vanguardia, con fuerte impacto mundial, además de talento, perseverancia y mucho trabajo, requiere atreverse. Atreverse con la confianza de que sí podemos y a la vez con la humildad para aspirar a llegar más alto. Los trabajos de Adem y Gittler y más recientemente el doctor de la Peña son ejemplos que nos muestran el camino y además nos ayudan a transitarlo. Es fundamental tener instituciones que apoyen a las comunidades a crecer y ser mejores. Es importante crear escuelas de investigación que apoyen la formación de recursos humanos de alto nivel para que el tener grandes científicos no esté basado solamente en la genialidad de los individuos, sino que haya una tradición científica que lo propicia y lo sostiene. Y es ahí donde el ejemplo de estas personas, miembros del Colegio Nacional, toma una relevancia muy especial. Permítanme platicar algunas anécdotas que ilustran, por ejemplo, aspectos del papel tan importante que Samuel Gittler tuvo en la construcción de la matemática contemporánea en México, y particularmente en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y quiero destacar esto porque el doctor Gittler era miembro del CIMBESTAB y sabemos la enorme influencia que tuvo en esa institución. Sabemos del excelente grupo y escuela de investigación que formó en colaboración con el doctor Adem. Lo que quiero resaltar es que su influencia también contribuyó notablemente a forjar muchos otros destinos, en particular el mío. Yo conocí a Samuel cuando era estudiante de 3er año de la carrera de matemáticas en la UNAM. Estaba con unos colegas trabajando en una oficina del Instituto de Matemáticas en la antigua Torre de Ciencias, en Ciudad Universitaria. La puerta estaba entreabierta. De pronto se abrió un poco más la puerta. Estábamos trabajando en hacer unas tareas de nuestro curso de topología. De pronto se abrió la puerta un poco, entró una cara muy sonriente. Nos dijo, ¿les gusta la topología? Sí. Dijo, a mí también me gusta mucho. Soy Samuel Gittler. Nos quedamos paralizados todos de estar ante tan ilustre personaje. Pero lo que más nos sorprendió fue su calidez, su sencillez, su humildad, de acercarse con nosotros y decirnos, a mí también me gusta la topología. O sea, en cierta forma se estaba poniendo a nuestro nivel, ¿no? Poco después
el doctor Gittler organizó un excelente ciclo de conferencias que continúan realizando en el Cinvestav, las conferencias Solomon Lefschitz, y nos invitó a los jóvenes estudiantes del UNAM. El conferencista era el célebre matemático Sir Michael Atiyah, uno de los grandes del siglo XX, que todavía vive. Fuimos varios de nosotros y ese encuentro cambió nuestro destino. Al poco tiempo, 3 de nosotros estábamos estudiando el posgrado en Oxford, donde estaba el profesor Atiyah. Y resultó además que ese año también estuvo ahí de sabático Samuel Gittler. Entonces Samuel fue una compañía invaluable. Podría yo decir que gracias a él yo sobreviví. Fue siempre un maestro, un compañero y un amigo. Más tarde, a mi regreso de Oxford, se organizó en el Instituto de Matemáticas de la UNAM el Seminario Especial de Topología, que sostuvimos por 10 años. Lo organizaban los doctores Carlos Prieto y Mónica Clapp, que marcó una época, porque todos los jueves ahí estaba Samuel Gittler con sus compañeros del Cinvestav, sus estudiantes de doctorado. Cada jueves era memorable gracias a la presencia de Samuel. Ahí se forjó en ese seminario un fuerte grupo que a la postre ha dado, bueno, de la cual salieron varios miembros que han jugado un papel muy, muy importante en la comunidad matemática mexicana. Podemos seguir diciendo más y más sobre cada uno de los 3 distinguidos matemáticos que han sido o son miembros del Colegio Nacional. El punto a resaltar, y con eso termino mi presentación, es que construir una tradición necesita de grandes personas y de grandes instituciones que nos ayuden a ampliar nuestra visión, que nos muestren caminos, que con su ejemplo nos inspiren a tener grandes aspiraciones, a soñar en grande, a confiar en que podemos y que también nos ayuden a transitar a las alturas, que suele presentar grandes obstáculos. Felicito de todo corazón al Colegio Nacional y a cada uno de sus miembros por sus primeros 75 años, en lo que tanto han aportado para desarrollar la cultura de nuestro país, y le agradezco al doctor de la Peña y al Colegio Nacional haberme invitado a participar. Muchas gracias. Pues le agradecemos iba a decir al doctor Seadem, o iba a decir a Pepe, gracias. Ahora tomaré la palabra el doctor Lupercio. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, pues voy a elaborar un poco en lo que ya dijeron muy bien José Antonio y Pepe, las matemáticas del Colegio Nacional. Como dijeron, ha habido 3 miembros matemáticos en el Colegio Nacional. También ya dijo José Antonio qué es el Colegio Nacional. Los 3 miembros son José Adem, que ingresó en 1960 a la edad de 39 años, Samuel Gittler, que ingresó en 1986 a la edad de 53 años, y José Antonio de la Peña, que ingresó en 2017 a la edad de 58 años. De esto se deduce que el próximo matemático que ingresará al Colegio Nacional ingresará en el año de 2052 a la edad de 63 o 64 años y será un millennial. Un millennial, experto en el uso de Facebook. Muy bien, estos son los miembros del Colegio Nacional. No se dan muy frecuentemente. Hay que esperar algo así como 30 años o algo por el estilo. Hay algunos insectos que se reproducen más rápidamente, aparecen, invaden todo. Y cabe preguntarse por qué esta parsimonía en las matemáticas en el Colegio Nacional. Pasamos al siguiente. Podría ser porque ayer, o antier, ya no me acuerdo, yo estaba con una niña pequeña, ¿verdad? Hija de un amigo mío, y estábamos jugando un juego de trivia, de preguntas, no sé qué. Me preguntó qué es el timo. Yo no sabía qué era el timo, ¿no? Y resultó que era el órgano más grande de los niños, todas estas cosas, ¿no?
Y de pronto me pregunta qué son las matemáticas. Y no puedo responderle, ¿no? No tengo la menor idea, ¿no? Hay un caso de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos muy famoso, en donde tenían que definir la pornografía. Y el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dijo, la pornografía es aquello que yo sé que es cuando lo veo. Entonces, las matemáticas, alguna gente, bueno, aquí está la definición de Wikipedia, de Free Encyclopedia, y dice que es una ciencia formal que, partiendo de axiomas, siguiendo un razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos. Pero esta definición deja a todos los matemáticos fríos. Es como un matrimonio por interés y no como amor verdadero. No tiene nada que ver con lo que vivimos, porque la matemática es pasión y es acción. O sea, vean esas palabras. Francamente te sientes muy aburrido cuando las lees, y luego ve el dibujito de junto, y no tiene nada que ver. Es muy emocionante el dibujito de junto, y cuando lo entiendes, se te enchina la piel, y sientes un profundo deseo de salir de la tina desnudo y decir, eureka. Entonces, las matemáticas son algo, y son difíciles de definir, y son difíciles de transmitir al público, y si había un matematiquito en el Colegio Nacional para empezar, pues también va a ser difícil juntar a las hordas para votar, para incluir más. La matemática, decía mi asesor doctoral, es el único arte sin audiencia, y sufre de esa soledad, y hoy estamos aquí para celebrarlo en este recinto, en el Colegio Nacional. Entonces, vean el dibujito, porque está muy bueno, ¿no? Es una adoquinado de Penrose. Muy bien, entonces, ¿qué hay de las matemáticas en el Colegio Nacional? 3 miembros muy distinguidos. Yo fui muy cercano, desde luego, a Samuel Gittler, pero quisiera hablar de un aspecto en que el Colegio Nacional ha contribuido profundamente a la cultura matemática nacional. Es interesante cómo las cosas más sencillas pueden tener las implicaciones más profundas en matemáticas y en la vida. El códex se inventó, el códice se inventó en el primer siglo después de Cristo. Antes eran rollos, y parece una cosa bastante inocente cortar los rollos en pedacitos y coserlos por un lado, pero tuvo una profundísima implicación en las matemáticas y en todo lo demás. Hoy en día, si ustedes dicen códice o códex, todo el mundo va a creer que están hablando de un manuscrito antiguo, a mano. Este es maravilloso, es gigantesco, es enorme, y tiene, lo cual era inaudito para la época, un dibujo del diablo. Me pareció muy apropiado para el tema de hoy. No lo han pasado, ¿verdad? Pero aquí está, ahí está el diablo, perdón. El códex, ahí está el diablo. Me pareció enormemente apropiado para el asunto de hoy, en particular, porque también es uno de los primeros códices donde se habla de la matemática. Desde luego que la invención del códex revolucionó el desarrollo de la matemática. Entonces, bueno, ¿de qué quiero hablar? Hoy quiero hablar brevemente de la contribución del Colegio Nacional a la cultura matemática mundial, más profunda desde mi punto de vista, que son sus publicaciones. El Colegio Nacional tiene una casa editorial para morir de envidia, porque pues con los autores que se carga, ¿verdad?, puede publicar cosas como esta, maravillosas. Vayan allá abajo y compren estas cosas, ¿no? Son bellísimas. Y son libros muy bonitos, el papel es extraordinario, la tipografía es hermosa, y todas estas cosas ayudan. Entonces, el Colegio Nacional tiene una extraordinaria casa editorial. Bueno, y el Colegio Nacional se ha dado a la labor, y creo que es una de las labores más importantes, más fundamentales del Colegio Nacional, de publicar las obras completas de sus miembros. Hoy en día
el último medio, el único medio que no está contaminado por el ruido o por la publicidad o por tantas otras fuerzas de la distracción, es el libro. Es el último medio que no está contaminado de esta manera, y el Colegio Nacional publica estos libros maravillosos. Las obras completas, pues, son un tema muy delicado. Desde luego que es fácil hacerlo mal. Puedes hacer obras demasiado completas publicando cosas que el autor dejó en el cajón porque francamente le dan vergüenza. Puede ser obras completas mal editadas, pero el Colegio Nacional ha evitado ambos errores, y en general, si revisan las obras completas de los miembros del Colegio Nacional, son extraordinarias. Gabriel Said, miembro del Colegio Nacional, divide a las obras completas en 3 clases. Las obras completas como cuidado póstumo, por el amor que le tienen sus discípulos a su maestro, por tantos otros motivos. Esta usualmente es a labor of love, una cuestión amorosa, las obras completas como cuidado póstumo. También están las obras completas como negocio editorial. Es obvio que las obras completas de Jorge Luis Borges van a ser un hit editorial internacional, un muy buen negocio. Esta tiende a ser más la excepción que la norma, pero ocurre. Y están las obras completas como ambición artística. Regresando a Flaubert, imaginaba él qué buena idea sería la de un valiente que hasta los 50 años no publicase nada, y un buen día, de golpe, presentara sus obras completas y no añadiera más. Un artista que fuese verdaderamente artista y solo para sí mismo, sin la preocupación de hacer carrera, ni antesalas para que te acepten, ni pleitos con los editores, ni saludos a los señores críticos, ni pagos para que te vuelvan famoso. ¿Verdad? 1846. Muy bien. Y ciertamente la mayoría de las obras completas del Colegio Nacional no son un negocio editorial, y yo creo que combinan más el cuidado póstumo y la ambición artística. Esta unidad feliz de las obras completas, naturalmente, es más fácil de alcanzar en un poema o en una página perfecta, como tantas que escribió Alfonso Reyes, miembro del Colegio Nacional, que en el conjunto de las 13 o 14,000 páginas que tienen sus obras, hay algunas absolutamente perfectas y muchas que no lo son. Las obras completas como género literario, la constelación perfecta, son un ideal imposible. Pero tanto el creador a medio camino, para entender lo que ha nacido y lo que piden hacer, como el editor póstumo, para organizar lo disperso, como el lector crítico, para apreciar el conjunto, pueden reconocer este ideal riguroso de una obra regida plenamente por la felicidad de la lectura. Yo tuve el honor, el placer, de contribuir al equipo que preparó las obras completas publicadas por el Colegio Nacional de Samuel Gittler, y es una bella obra maestra. Las obras completas en 4 volúmenes son hermosas. Simplemente miren el grabado de la portada. Bajen inmediatamente y cómprenlas. No se van a arrepentir. Decía hacer un comercial. Era un reto preparar estas obras completas. El Colegio Nacional, recuerdo durante este proceso editorial, quería, como hacen para todos los demás miembros del Colegio Nacional que no son matemáticos, para todos los demás miembros lo que hacen es agarran a una secretaria y copian artículo por artículo para que queden en la misma tipografía bonita, consistente, coherente, las obras completas de los autores. Pero cuando llegaron al caso de Sami, llevaban años y entonces me consultaron. Llevaban años tratando de copiar los artículos de Sami
le habían pedido a secretarias y medio les pagaban y medio no, insisto, esto no es un negocio. Y era un caos. Todos los artículos tenían errores, muchísimos errores, y eran unos cuantos y llevaban años. Y entonces recordé a Sir Michael Tia. Durante mi doctorado, consistió en tomar las obras completas de Sir Michael y leerlas. Eso fue mi doctorado. Y yo las tenía en mi escritorio, me acuerdo, las obras completas de Sir Michael. Y desde luego en matemáticas las obras completas rara vez están retipografiadas. Hay casos excepcionales como las obras de Euler, pero en general lo que se hace, y sobre todo en la época contemporánea, es se hacen ediciones totalmente facsímiles de los trabajos, porque es prácticamente imposible reescribirlos uno tras otro. Las obras de completas de Samuel Gittler están llenas de distintas, bellísimas tipografías anteriores a la era de la computación. La tipografía matemática es bellísima. La invención de LaTeX es todo un asunto del cual podría dar una conferencia entera, que ha tenido sus bellezas y sus horrores. Pero la tipografía matemática es un arte. Ustedes pueden abrir este libro, no ser matemáticos, y sentir en la espina dorsal la belleza de la tipografía. Hubo un artista, cuyo nombre se me escapa en este momento, que tomó simplemente estos diagramas que pueden ver aquí, y los puso en recuadros, y los puso en un museo, y la gente iba y los veía, porque son hermosos. La matemática tiene belleza a distintos niveles narrativos, estructurales y hasta formales. Y un artículo bello matemático es hasta bello desde el punto de vista de su expresión tipográfica. Todo matemático sabe que la notación puede ser de vida o muerte. Pero bueno, ya pasaron mis 10 minutos y 48 segundos, así es que de momento esto es todo lo que quería presentar sobre las matemáticas en el Colegio Nacional. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Y el doctor López Medrano. Gracias. Bueno, yo voy a permitir hablar un poco del aspecto personal, la influencia que tuvieron los matemáticos del Colegio Nacional en mí, y después trataré de hablar algo más sobre el tema del colegio en su conjunto, o más bien otro aspecto del que trató Ernesto. Yo recuerdo perfectamente el día que conocí a José Adem y Samuel Gittler. Era en el Instituto de Matemáticas, verano de 1962. Estaba el profesor Norman Steenrod de Princeton dando un curso. Como al tercer o cuarto día del curso, se presentaron en el salón dos personas totalmente desconocidas para mí. El profesor Steenrod los saludó con mucho cariño. Los demás que estábamos presentes en el salón, unos porque no los conocían y otros porque habían tenido algunas dificultades con ellos, no hicimos ningún saludo de bienvenida. Después supimos un poco de la historia, un poco, muy poco. Lo más importante es que Samuel Gittler y José Adem eran matemáticos altamente reconocidos a nivel nacional, que tenían teoremas muy serios e importantes. Y luego supimos que José Adem estuvo en el Instituto de Matemáticas, que hubo un conflicto que nunca se nos aclaró, por el cual en un momento dado Samuel y José Adem se lanzaron a iniciar el nuevo
Instituto de Matemáticas, el Departamento de Matemáticas dentro del CINVESTAF. Pues ignorantes de aquella situación, poco a poco nos fuimos acostumbrando a la idea y en cierta manera apreciando la idea de que hubiera dos polos importantes de matemáticas en el país y que con visiones distintas sobre las matemáticas y que en cierta manera hubiera más opciones, posibilidad de escoger. Algunos de mis compañeros de la época escogieron ir a CINVESTAF, yo escogí quedarme en el instituto, diría yo, entre otras cosas, muy principalmente por la cercanía con la Facultad de Ciencias. Y poco a poco, no me acuerdo exactamente cómo se empecé a relacionar con ellos, pero empecé a ir al seminario de topología en el CINVESTAF de Adem y Gittler. Ahí pude aprender muchas cosas de matemáticas que no había yo oído antes, temas muy avanzados de topología como la K-teoría, las operaciones de Steenrod, el problema de los campos vectoriales y su solución por Adem y Frank Adams. Y pues empecé a recorrer cada semana el largo trayecto entre la ciudad universitaria y el CINVESTAF. Era un poco menos difícil que en estos momentos. Y empecé a asistir a los seminarios. Eso, algunos de mis profesores del instituto muy veladamente me hicieron notar que no les gustaba, pero tampoco hubo ningún problema serio por ello. Entonces empecé esta relación. La relación sobre todo fue con Samuel. Samuel era tan entusiasta y tan abierto y tan dispuesto a todo que le podía uno hacer cualquier tipo de preguntas. No había miedo de que te tachara de que era una pregunta idiota. Todavía 50 y pico años después me acuerdo exactamente de algunas de las cosas que le pregunté y de la respuesta tan clara que me dio, que me aclaró la cosa, el tema o esos varios temas durante mucho tiempo. Después tuve la suerte también, como Pepe, de que cuando fui a estudiar a Princeton, Samuel Gittler se fue de sabático al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y entonces allí pues prácticamente tuve una nueva familia, Samuel, Raquel y los niños, y muy frecuentemente pasaba yo días o veladas en casa de ellos, y eso fue también muy importantísimo para mí, porque de repente estaba yo conociendo, me presentaba a Samuel a distinguidos matemáticos que yo admiraba mucho, y algunos de los cuales muchos años después tuve la oportunidad de tener trabajos cercanos, y yo, de estudiante de primer grado del doctorado, pues podía hablar con todas estas personas. Bueno, volviendo de Princeton, pues ya no tuve mucha relación con José Adem. Lo único que quiero mencionar fue un momento para mí muy emocionante que hizo una presentación mía como matemático ante la Academia de Ciencias, y en la cual me quedé absolutamente sorprendido de la precisión con la cual José Adem describía mi trabajo, e inclusive hablaba de todo el trabajo que estaba yo desarrollando en ese momento respecto a la enseñanza de las matemáticas, sobre todo en relación con el CCH. Esa fue como no diré una fotografía, una pintura en el óleo perfecta de lo que yo quería hacer y de lo que yo estaba
buscando. Mi relación con Samuel Gittler continuó, pero yo me fui alejando de la topología algebraica, empecé a hacer más topología geométrica y pues seguimos en contacto. Mis trabajos siempre los presentaba yo en Sinvestav, en el seminario de Samuel. Hubo un momento muy importante para mí a partir de 1984 que empecé a desarrollar un nuevo trabajo en topología, que Samuel me invitó a un congreso en Tasco, un primer congreso internacional donde yo presentaba este nuevo enfoque, esta nueva problemática, y que me hizo unas preguntas. Él fue el único que después de la plática me hizo unas preguntas que una se la contesté inmediatamente, la otra solo recientemente he podido contestar. A pesar de esos encuentros, la relación fue durante mucho tiempo, pues más bien un poco lejana, sobre todo cuando se fue a Rochester, que estuvo un tiempo como director del Departamento de Matemáticas. Y en el año 2007 hubo una cosa, hubo un hecho muy sorprendente. Asistí yo a una conferencia de Samuel y en esa conferencia empezó a hablar de unos espacios, objetos matemáticos extrañísimos de los que yo nunca había oído hablar. Pero cada frase que decía me recordaba un poco de lo que yo había estado trabajando, me recordaba aquello de que había presentado yo en Tasco y sobre lo cual había seguido pensando. Y estaba yo completamente aniselado porque todo lo que él decía me parecía muy familiar y sin embargo no sabía yo de qué estaba hablando. He hecho una imagen de lo que estaba pensando. Me imagino yo en un sueño que estoy en mi casa, en mi comedor, en mi mesa, que la mesa está rodeada de personas, que todas las relaciones entre esas personas, los conflictos, los cariños, los encuentros, eran exactamente los de mi familia, pero yo no conocía a nadie de esas personas. No veía en esas personas a ninguna persona de mi familia. Me llevó algún tiempo en el diván del doctor Gittler para entender que sí era mi familia, que todos aquellos eran mi familia, que lo que estaba yo haciendo y lo que él estaba haciendo algo mucho más general, él con otros colaboradores, una cosa muchísimo más general, pero que era, de lo cual eso que yo había trabajado en concreto formaba una parte importante. Y ahí sí empezó una nueva etapa de mi relación con Samuel, donde nos pusimos a trabajar y afortunadamente avanzamos bastante. Entre su visión global de estas cuestiones categóricas, functoriales, etcétera, y mi visión concreta de los objetos que yo había aprendido a manipular, pudimos resolver algunos problemas importantes dentro de esa teoría. Y eso duró prácticamente hasta, con algunas ausencias. Samuel se fue otra vez a Princeton en un año, pero duró prácticamente hasta el momento en que empezó a sentirse mal. Los que conozcan a Samuel saben que era absolutamente incansable. Yo iba a su casa los sábados, hablábamos de topología durante 2 horas y ya estaba yo absolutamente exhausto, ya no entendía nada de lo que pasaba y él podía seguir haciendo matemáticas 2, 4, 6 horas más. El día que Samuel me dijo, no, hoy no quiero que vengas a que trabajemos porque no me siento bien, debía haber sospechado que había algo sumamente grave y así fue. Hasta la fecha, y extrañando mucho a Samuel, sigue trabajando en esos temas. Lo que hicimos allí abrió un mundo de posibilidades que no sé si voy a poder terminar
algún día de agotarlas. Bueno, pasando al asunto del Colegio Nacional más en concreto, quiero decir que yo pensé en ocuparme de otro tema, otra forma de influencia que tiene el Colegio Nacional, que son sus conferencias, así como Ernesto tomó el de las publicaciones. Entonces me propuse la tarea de entender un poco esto. Debo decir que resulta una tarea que no es para una semana o un poco tiempo, sino es una tarea que requiere mucho tiempo de entender realmente o medir de alguna manera cuál es la influencia del colegio en este sentido. No fue fácil encontrar un listado de las conferencias de José Adem y Samuel Gittler en el Colegio de México, en el Colegio Nacional o auspiciadas por el Colegio Nacional. Finalmente, ahora en la mañana, aquí en los archivos del colegio, pude conseguir una lista más o menos completa, pero puedo empezar a señalar algunas cuestiones. Bueno, uno se pregunta, ¿las conferencias del Colegio Nacional va mucha gente, va poca gente? ¿Tienen impacto, no tienen impacto? Sobre eso, pues realmente hay muy poco en las de matemáticas, pero esta mañana me mostraron que sí había una cierta medición. El doctor Sandoval Vallarta, de quien se habló hace poco, habló José Antonio, él sí se puso a hacer una estadística de las conferencias. Por ejemplo, en 1966 se impartieron 114 conferencias y hubo 11.796 personas que asistieron. Bueno, de aquí a deducir algo sobre las matemáticas es un poco difícil porque, como ustedes imaginarán, o como decía Ernesto respecto a la imagen de las matemáticas, pues a las conferencias de Carlos Fuentes seguramente venían más que a las conferencias de José Adem. Pero de todos modos, no hay idea de que sí el colegio tiene una proyección muy importante en cuanto a las conferencias. En cuanto a otra cosa muy interesante que noté es una muy importante participación en provincia. En un principio parecía que José Adem daba sobre todo conferencias de topología algebraica aquí en la sede del colegio, pero rápidamente empieza uno a encontrar que dio conferencias en distintos estados de la República. En ese aspecto, si ve uno las de Samuel Gittler, yo creo que prácticamente en cualquier estado de la República estuvo dando conferencias de topología o de matemáticas o de geometría elemental. Los temas tratados también de estos topólogos pues abarcaban muchísimas otras cosas, participando en discusiones y en reuniones de muchos estilos. Por ejemplo, hay una contribución de José Adem en una discusión sobre la inflación en México. Hay conferencias y ciclos organizados por Samuel respecto a la informática, hay conferencias sobre programación lineal, hay una sobre fractales y geometría fractal, hay una variedad muy enorme de conferencias. Hay una conferencia una reunión muy importante sobre la creatividad, en donde Samuel se ocupó de la creatividad en matemáticas, otra sobre la medida, con participación de muchas áreas del colegio, donde él organizó y participó en la sección de matemáticas. Hay unas discusiones
que sería bueno ver si se pueden recuperar o algo así, una discusión entre Leopoldo García Colín y Samuel Gittler que se llama ¿Está la juventud de ahora preparada para la investigación del nuevo siglo? En fin, hay una riqueza que hay que ponerse a estudiar, a analizar con mucho mayor detalle. Otro detalle que me llamó la atención es que ese viejo conflicto instituto-Sinvestav o más generalmente Poli-UNAM, donde pues las personas, los matemáticos que estaban en el Colegio Nacional eran todos del Sinvestav, no se refleja para nada en las conferencias. En todas las mesas redondas, congresos, etcétera, organizados por el colegio, se ve un balance muy interesante entre participantes de Sinvestav y de la UNAM, de Facultad de Ciencias e Instituto, y ese es otro de los puntos que habría que entender. Además de, como dijo Pepe, muchas participaciones de los dos en actividades dentro de la UNAM. Entonces, pues hasta la fecha seguimos viviendo esta fraternidad entre, en particular en matemáticas, entre el Sinvestav y el Instituto de Matemáticas, entre el Poli y la universidad, que afortunadamente se ha mantenido y creo que se va a seguir manteniendo. Bueno, finalmente hoy estamos en condiciones de a lo mejor hacer un análisis más detallado sobre la influencia del colegio. Ahora todas las conferencias se graban, se transmiten por televisión y se tiene un recuento de asistentes y de televidentes que siguen las conferencias. En particular quiero mencionar que en la última plática de José Antonio en Semana Santa, en este salón tuvo 220 asistentes, más 150 más o menos que lo siguieron por internet. Entonces, parece que va bien la cosa. Sí está teniendo repercusión e influencia lo que se hace aquí. Yo tenía algunas sugerencias de que a lo mejor eran, por ejemplo, yo no supe de la plática de José Antonio sobre Ramanujan. Yo pensaba algunas sugerencias de algunas formas de difusión que tuviera más el colegio, cómo debería llegar, las conferencias del colegio deberían llegar a distintos lados. Dentro de la UNAM hay varios páginas que se dedican a anunciar todos los eventos matemáticos que hay en la UNAM y en otros lados. Hay uno del Instituto de Matemáticas, hay uno del IMAS. Entonces, pues yo pensaba que quizá el colegio debería enfocarse a llegar a esos puntos desde los cuales se puede desarrollar más la información sobre lo que aquí sucede. Pero dado que en la última plática de José Antonio parece ser que esto estaba completamente lleno, a lo mejor no vale la pena insistir mucho en este punto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Santiago su intervención. Sí quiero nada más mencionar acerca de que se llenó la sala en la conferencia. Era Jueves Santo. Aparentemente eso tiene un interés para que se llenara. Es decir, había mucha gente de vacaciones, muchos por el centro, no sé si visitaron a las 7 casas o no,
pero esta fue una de las casas en esa cuenta. También quisiera yo mencionar que, como ya algunos de los colegas que participaron en esta mesa han dicho, esta mesa fue parte de las celebraciones de 75 años del Colegio Nacional. A las 6:30, o sea, dentro de 20 minutos, se va a inaugurar la nueva librería del colegio, aquí abajo. El doctor José Ramón Cosío, que es miembro del colegio y miembro de la Suprema Corte de Justicia, nos acompañará también. Entonces, están todos invitados, es aquí abajo. No ofrezco ofertas especiales de libros, pero a lo mejor hay, no lo sé. Bueno, pues con esto les agradecemos a todos su presencia el día de hoy y hasta la próxima. Gracias.